Amén. Muy bien. Ahora sí, nuestro pastor Moisés, recibimos la palabra del Señor. Bueno, gracias al Señor por esta nueva mañana, ¿sí? Es una mañana preciosa, una alegría verlos. No sé si vino la hermana, una hermana que se llama Elina, ¿puede ser que esté acá todavía? ¿Está acá? No vino hoy, ¿no? Muy bien. Una alegría ver a los hermanos acá, José y Graciela, ¿no? ¿Ah? Una alegría verlos. Nos da un gozo muy grande verlos. Bueno, y ver a los hermanos, ¿sí? Ver a... creo que está... bueno, está Cristian también. Cristian y Anabela, ¿no? ¿También? ¿Está Anabela todavía? No. Ahí también. Muy bien. A todos los hermanos es una alegría verlos, que estén, porque cuando nos juntamos y estamos, es la gran familia, ¿sí? Yo sé que esto a veces uno no lo toma en cuenta, ¿sí? Venimos del mundo así como acostumbrados, ¿viste? Me la arreglo solo, ¿sí? Y yo tengo una preocupación esta mañana que quiero ponerles. Tengo dos personas que tengo en el corazón y quiero interceder por ellas. Hermanos, toda persona que no está en el Señor, o que está lejos, o se aleja, o dice, bueno, pero yo no voy a ir, no estoy más, no voy a estar en la iglesia, o no estoy en la iglesia, o no voy, o voy a tomarme, no sé, un descanso especial, o lo que sea, ¿no? Que ha pasado, ¿no? Ya sea porque ha pasado algo, porque no pasó nada, o porque, bueno, lo que sea, las personas comienzan a deteriorar su vida cristiana y su vida personal, su vida familiar, ¿sí? Se cae todo. Así que yo quiero interceder en especial manera por dos familias, ¿sí? Una familia es la familia de Zulema y Germán. Ellos necesitan nuestra oración. También quiero interceder por Anabela, ¿sí? Por toda su casa, por toda su familia. Está con nosotros acá Magalí, pero cada uno de nosotros esta mañana yo le voy a pedir que interceda. Y si usted sabe de alguien o conoce a alguien o tiene algo en el corazón, dice, a mí también me gustaría interceder por alguien, hágalo esta mañana ahí sentado donde estábamos, a interceder un momento por ellos y vamos a pedirle al Señor que los salve, ¿no? Uno dice, pero ya conocen a Cristo, sí, pero necesitan volver al camino, necesitan volver al Señor, a la relación con Dios. Padre, esta mañana te rogamos, te suplicamos, Señor, esta mañana por estas dos personas, estas dos casas, estas dos familias. Señor, oramos para que los salves, oramos para que tengas compasión, misericordia. Señor, como seres humanos que somos, nosotros sabemos lo que es sentirnos muchas veces debilitados, cansados, agotados, y sentir que ya no hay fuerzas y que tomamos las decisiones Señor, de no seguir. Pero oramos por estas familias, oramos, Señor, rogamos por ellos, suplicamos por ellos, Señor. Sabemos, Señor, que solo tu mano los puede sostener. Suplicamos, Señor, que no se pierdan. Rogamos, Señor, que sean guardados. Rogamos que vuelvan a ti, Señor. Rogamos, Señor, que tengas misericordia y compasión, porque lejos de ti, Señor, no hay esperanza. Todo está perdido, Señor. Señor, nos espera, Señor, una horrenda expectación de juicio, de dolor, de amarguras. Señor, las amarguras van a crecer, se van a hacer mayores. Por eso, Padre, te pido esta mañana que las personas, Señor, sean tocadas, tráelas. Hay muchos más, Señor, que esta mañana oramos por ellos, Señor, y suplicamos por aquellos que un día estuvieron con nosotros, por aquellos que se fueron, por aquellos, Señor, que de alguna manera sus corazones se han llenado de amargura, de resentimientos, de odios, de cosas inexplicables que nunca la podemos entender, pero que tú la entiendes, Señor, que tú la sabes. Y oramos, Señor, que los atraigas. Donde quiera que ellos están, Señor, llámalos, búscalos, tenga compasión, extienda su mano, su brazo, sosténgalos, Señor, atráigalos, Señor. Esta mañana clamamos por ellos y decimos, Señor, venga la salvación, venga,
Señor, otra vez venga, Señor, la renovación. Señor, que los podamos ver, que otra vez los veamos, que otra vez, Señor, para este tiempo vuelvan a ti, Señor. Suplicamos. Hay algunos que los perdimos, algunos, Señor, como Mirta, como Carolina, como Cristian, Señor. Señor, hay gente, Señor, que se ha perdido, Señor, pero suplicamos, rogamos. Hay gente, Señor, que está herida, dolida. Hay gente, Señor, que están, Señor, cansados, cargados. Otros que ya no pueden más, Señor. Otros que, Señor, no entienden, no pueden. Pero, Señor, sosténlos con tu mano y atráelos. Señor, atráelos. Ellos te conocen a ti, Señor. Si tú les hablas, si tú los tocas, si tú los mueves, ellos se van a mover, Señor. Tráigalos, Señor. Aleluya, Señor. Intercedemos esta mañana, intercedemos. Interceda por las personas, clamemos esta mañana y llenémonos de compasión, de la compasión del Señor, de la misericordia, de esa misericordia, esa compasión profunda, Señor. Compasión profunda por los perdidos, compasión profunda por las familias, por los familiares, por los hermanos, por los tíos, por los primos. Compasión, misericordia. Misericordia, misericordia, piedad. Piedad por esos padres, Señor. Por esos padres cristianos, Señor, que se han divorciado, que se han separado. Y, Señor, sus corazones han quedado rotos y junto con sus hijos están destruidos. Señor, compasión, misericordia. Piedad, 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 piedad. Compasión, piedad. Compadécete, Señor. Interceda esta mañana por esos nombres, por esas personas que usted sabe, usted conoce. Aleluya, aleluya. Misericordia, piedad, piedad. Compadézcase, Señor. Levántese, Señor. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Mi Señor y mi Dios. Tú eres aquel que todo lo puede, que todo lo sabe. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, damos gracias. Sí, honramos al Señor. Amén. Muy bien. Hoy nos toca hablar de 1 Corintios capítulo número 2. Esta mañana verlo a Sergio y a Yamila. También. Liliana y Luis Miliavaca también están. Muy bien. Bueno, verlos también. Bueno, y cada uno de aquellos esta mañana contentos, ¿sí? Contentos. Sí, esta mañana vamos a leer 1 Corintios capítulo 2. El objetivo de colocarles eso tiene solamente un objetivo, que es provocarlos a entusiasmarse. ¿Sí? La idea es provocarlos a entusiasmarse. Ustedes saben que hemos estado dando un inicio del curso de griego. ¿Sí? El inicio del curso de griego fueron 4 clases. ¿Sí? En esas 4 clases algunos se me entusiasmaron bastante, otros se me desanimaron, pero después vamos a comenzar de nuevo el curso 1 en unos 6 meses, pero me gustaría entusiasmarlos, a ver si lo logro entusiasmar, ¿sí? Algunos de ustedes, y después podemos juntos, ¿no?, leer la palabra del Señor en el idioma, en los idiomas que fueron escritos, ¿sí? En el griego. La Biblia fue escrita en el griego, unas pequeñas partes en el arameo y la otra parte del Antiguo Testamento todo en hebreo. Así que bueno, solamente eso es para entusiasmarlos, nada más, ¿sí? Muy bien. Bueno, en el capítulo número 2 dice lo siguiente: así que, hermanos,
cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Bueno, vamos a predicar todo el capítulo, pero vamos a leer hasta ahí, ¿sí? Y la semana pasada, aquellos que estuvieron, bueno, ¿qué hablamos? ¿De qué cosas hablamos la semana pasada? ¿Quién se acuerda de qué hablamos? 1 Corintios capítulo 1 fue, ¿sí? ¿Quién se acuerda? Si nadie se acuerda, bueno, ¿alguno se acuerda? Acá, ¿ustedes se acuerdan? Ay, Felipe dice, del ministerio de Pablo, muy bien. Un momentito, a ver, la hermana empezó a hablar, quieren hablar todos. Pase, ya que está ahí, venga. Muy bien, la hermana Vilma, ¿no? Una alegría ver la hermana Vilma. ¿Cuántos años? Discúlpeme, estoy medio envejeciendo, parece ya. Estoy como los años, con los tiempos. Dios le bendiga. Yo entendí que, bueno, que el ministerio de Pablo fue dado por Dios, que lo eligió como apóstol. Y después entendí que los ministerios lo daba la iglesia y los dones el Espíritu Santo. Yo entendí esto. Bueno, me acuerdo algo. Y bueno, y que muchas veces ponemos la mirada en el hombre, y Pablo decía, ¿acaso yo fui crucificado en lugar de Cristo? Eso entendí. Bueno, y ahora me acuerdo. Bueno, entendí eso, y que como que Pablo le dice que él no bautizaba, que Dios lo llamó a predicar. Bueno, hasta ahí algo quedó. Bueno. Los ministerios son de Jesucristo. Claro, el Señor, los ministros se los da a la iglesia, ¿sí? Y el ministerio viene de Cristo. Los dones vienen del Espíritu Santo y las operaciones vienen de Dios Padre. ¿Sí? Muy bien, hermana. Mucha bendición, ¿eh? Muy bien. Cuando nosotros empezamos a ver esto, vamos a descubrir hoy en el mundo las operaciones de Dios son, por ejemplo, esto que está pasando en el mundo, que pasó un tornado, no sé cuánto, que pasó un terremoto. Estos son operaciones de Dios. ¿A qué se le llaman operaciones de Dios? Del Padre, cosas que van más allá de qué cosa? De la salvación. Por ejemplo, todo esto es lo cósmico, ¿sí? Todo esto es cósmico. Entonces, vamos a decir, el Padre está guiándolo todo, ¿sí? Le ha dado todo al Hijo, pero el que está guiándolo todo es el Padre. Bueno, y a Él se le atribuyen todas las operaciones, así como se le atribuye la creación al Padre. Inicialmente, Cristo participa en la creación, pero es el Padre el iniciador de todo esto, ¿sí? Y al final de cuentas, todo va a ser entregado al Padre, ¿sí? Bueno, una de las cosas que era importante la semana pasada que hablábamos también era finalmente que el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Eso era como clave, porque ustedes se van a dar cuenta que es muy importante para nosotros aprender a enorgullecernos, ¿sí? ¿De qué tenemos que ser orgullosos nosotros? Del Señor. Eso se llama la gloriarse,
es enorgullecerse, sentirnos que tenemos a alguien muy importante, y ese alguien muy importante es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa es mi gloria, ¿no? El salmista ya decía esto, no es que el apóstol lo dice así, el salmista que decía, hablaba, Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Quién es mi gloria? Él. Entonces yo me siento orgulloso ¿de quién? Del Señor, ¿sí? De mí mismo no me siento orgulloso, pero me siento orgulloso del Señor, ¿sí? Y esto es bueno que nosotros empecemos a entender, porque ahora se va a profundizar el tema y los capítulos que vienen hacia adelante van a profundizar esta idea de el orgullo en el Señor. Así que vamos a mirar primero esto de el capítulo 2, versículo 1 hasta el 5, perdón. ¿Sí? Una de las cosas que a nosotros nos va a costar mucho en la vida cristiana es entender por qué no crecemos. ¿Sí? ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no nos desarrollamos y por qué no vamos más adelante? O sea, a ver, ¿por qué no hay más pastores en la obra del Señor? ¿Por qué no hay más obreros en la viña del Señor? ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes que el Señor tenía este problema también? Dice, a la verdad la mies es mucha, o sea, la cosecha o lo que está sembrado y está para cosechar es mucho. Y lo que falta son obreros. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Decía el Señor. Entonces, ¿por qué en la iglesia, vamos a decir así, por qué la iglesia genera pocos obreros? Bueno, pensando en esto, los pocos obreros no se refiere simplemente a los pastores, porque la iglesia le fue dada la obra del ministerio. A ver, ¿no? A ver si lo entendemos, ¿no? La iglesia le fue dada la obra del ministerio, o sea, la obra del ministerio la tiene que hacer la iglesia. La hacemos los pastores porque la iglesia no hace la obra del ministerio. Queda claro, ¿no? O sea, algunos ya se sonrieron, se dieron cuenta, otros no acusaron recibo, ¿sí? Otros como que, no piensen en otro, no se me vayan, hermanos, ahora, ¿no? O sea, la iglesia es la que hace la obra del ministerio. Los pastores tienen mucha tarea para construir y edificar a la iglesia para que haga la obra del ministerio, ¿sí? La mayoría de la gente, lamentablemente, creo que lo hablábamos la otra vez, tenemos en la cabeza la idea departamentalizada de la iglesia, ¿no? ¿Qué decimos? Nosotros tenemos la iglesia está en este lugar. Cuando vamos a la iglesia, ¿qué hacemos? Hacemos todo lo que se hace en una iglesia. Cuando vamos al trabajo, ¿qué hacemos? Todo lo que se hace en el trabajo, ¿sí? O sea, y cuando vamos a los amigos, hacemos todo lo que se hace con los amigos. Cuando vamos a la casa, a la familia, hacemos todo lo que se hace en familia. O sea, de acá al próximo domingo vamos a abrir la Biblia. De acá al próximo domingo nos vamos a arrodillar a orar. De acá, ¿por qué? Porque cuando vamos a la iglesia, entre comillas estoy hablando acá, el domingo. Entonces, ¿cuándo vamos al trabajo? Todos los días. Entonces, como vamos al trabajo todos los días, ¿qué hacemos? Pensamos en el trabajo todos los días. En familia, ¿cuándo pensamos en familia? No cuando nos levantamos, sino cuando volvemos a la casa, volvemos y decimos, incluso más le enseñan a uno, tiene que sacarse el traje de trabajador y tiene que ponerse el traje de padre, de madre o de familia. Y entonces ahí empieza a funcionar como familia. Y entonces, como la iglesia es una vez por domingo, una vez cada semana, el domingo, después, la iglesia también, los hermanos se acostumbran, yo le llamo a los hermanos de un solo tiro. ¿Se acuerdan ustedes que hay unas pistolas de duelo? ¿No? Esas pistolas de duelo antiguas, ¿sí? Ustedes saben que esas pistolas tenían un solo tiro, ¿sí? Hay hermanos que para el Señor tienen un solo tiro, o sea, el domingo. Y si no, el miércoles. Pero cuando vieron el miércoles, ¿qué dicen?
ya tiramos el tiro, pastor. El domingo no, porque ya lo tiré, no sé si me entienden. O puede ser, o el sábado, o un día, dice, ya cumplí, ¿qué cumplí con esto? Y entonces eso genera en nosotros una ausencia de crecimiento. ¿Por qué? Porque no vemos qué es lo que no vemos. Yo alguna vez lo prediqué esto, no vemos a Dios. ¿Qué es lo que vemos? Vemos iglesia. Cuando digo vemos iglesia, no vemos que Dios es el que está conduciendo todo esto, entonces no lo podemos vivir. Entonces, para crecer, van a ver acá 3 cosas básicas que yo necesito tenerlas bien claras y revisarla. Y esta mañana usted tiene que revisarla. La primera cosa que le voy a decir esta mañana tiene que ver con el Cristo crucificado. Yo sé que a usted, si usted tiene trasfondo católico esta mañana o ha sido muy católico, usted va a decir, pero ¿cómo acá? ¿No? Acá siempre dijeron que no era el Cristo crucificado. Bueno, déjeme esta mañana, le voy a hablar del primero punto, el Cristo crucificado. La segunda cosa que usted tiene que tener clara es la sabiduría. Sabiduría. Y la tercera cosa que usted tiene que tener clara es, y lo voy a decir de distintas maneras, es el Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo, o la presencia del Espíritu Santo, o el bautismo del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo. Si usted activa estas 3 cosas, si usted entiende esta mañana estas 3 cosas, usted se me va de acá primero sano. Segundo, si usted va a su casa con una nueva mente y va a ordenar su casa y todo lo que tiene desordenado, todo lo que para usted es imposible de hacer, porque va a tener sabiduría. Y la tercera cosa que usted tiene que tener claro es el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo. Hay hermanos que me pueden decir a mí, pastor, yo no puedo venir más que una vez cada mes, porque vivo en Buenos Aires a la iglesia, ¿no? Vamos a decir así. No tiene nada que ver con su crecimiento. Cuando digo no tiene nada que ver, primero porque tenemos internet, usted se puede conectar por internet. Pero aparte de eso, si usted desarrolla la cruz, usted desarrolla sabiduría y usted desarrolla el ministerio, o sea, el Espíritu Santo es ¿para qué? Para desarrollar, ¿qué cosa? El ministerio, la revelación, toda la fuerza de Dios, usted no se me va a enfriar. Usted me dice, pero pastor, yo trabajo en los barcos y vengo cada 3 meses. Cada 3 meses usted no se me va a enfriar en el barco. ¿Por qué? Porque si tiene la presencia del Espíritu y alguien en el barco está enfermo, ¿usted qué hace? Lo sana. Alguien tiene problemas familiares, ¿usted qué hace? Lo aconseja. Y entonces usted empieza a desarrollar su ministerio. Usted dice, ¿qué dice la Biblia? Entonces, pastor, recomiéndeme un libro, necesito un audio, necesito que usted me enseñe. Dígame cómo lo hago, porque la gente está necesitada y yo veo la necesidad. Así que usted se me va 3 meses de barquero y cuando vuelve más lleno del Señor que nunca. Y viene a la iglesia y le cuenta a la iglesia las grandes cosas que ha hecho el Señor. Ahora, pero si usted no aplica esto, usted se me va de barquero, vuelve más mundano, satánico vuelve. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces la primera cosa que vamos a hablar, ¿qué es? Del Cristo crucificado. Y ahora le voy a explicar eso. La segunda cosa que vamos a hablar va a ser de la sabiduría, ¿sí? La tercera cosa es del Espíritu Santo. Vamos a remitirnos a lo que dice acá. Uno podría hacer esto y predicar horas sobre esto, pero vamos a remitirnos acá. La primera cosa, ¿sí?, que nos va a decir acá el apóstol es cómo él enfrentó la predicación con los corintios. ¿Sí? Si usted quiere saber el contexto de eso, está en Hechos capítulo número 18. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, uno de los problemas básicos es que los corintios son o pertenecen a toda esa zona de la parte de los griegos.
¿sí? Los griegos o los que discuten, estaba cerca de Atenas, ¿sí? Estaba cerca de Éfeso, todos lugares ahí donde los griegos se movían muy fuerte. Y ustedes saben que la filosofía es griega. Cuando dice usted filosofía, griegos. O sea, los que inventaron la filosofía fueron los griegos. La zona donde ellos estaban y donde ellos se desarrollaban eran toda gente que se dedicaba ¿a qué? Al razonamiento, al pensamiento y a las preguntas. A muchas preguntas, a mucho indagar y pensar y reflexionar y darle vuelta con la cabeza. Cuando usted lee alguna cosa, por ejemplo, de Platón, y usted empieza a leer y lee algunas cosas, usted dice, esta gente está loca, ¿no? Porque la manera como usted dice, no doy más, la cabeza se me hace así de chicle. Bueno, esta gente no se le hacía de chicle la cabeza, estaban acostumbrados. ¿Está bien? A nosotros se nos puede hacer de chicle, pero a ellos no se le hacía. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados. El apóstol Pablo, cuando va a él a predicar el evangelio, no le responde las preguntas filosóficas. Yo sé lo que nosotros decimos hoy, y yo he escuchado, y bueno, ustedes saben, y yo también sé lo que pasa. Es todo como filosófico pareciera, pero el evangelio, fíjense ustedes, es sencillo. ¿Qué es el evangelio? Para resumirlo, el apóstol acá nos está diciendo, yo cuando fui con ustedes, ¿sí? no quise saber, o sea, me desentendí de todo lo que sabía y de cualquier otra posibilidad que yo supiera, incluso entendiendo lo que ustedes me querían preguntar, me hice el que no entendía y solamente entendí a Jesucristo y a este crucificado. Ya vimos algo. Así que para los judíos, una persona crucificada es una persona. ¿Cómo es la persona crucificada para un judío? Maldito. Así que cuando vamos a decir, cuando Pablo empieza a predicar en la sinagoga de Corinto, son pocos los judíos que se atreven como a meterse o a empezar a creer un poquito. ¿Por qué? Porque cuando él le habla del crucificado, para ellos ¿qué es? Maldición. Y para los griegos ¿qué es? Locura, una cosa, una locura. ¿Cómo uno que muere en la cruz me va a salvar? No, eso no existe. Eso es lo que dice un griego. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué hace? Fíjense ustedes, ¿qué hace el apóstol Pablo? ¿Qué les predica a ellos? ¿Qué les predica a ellos? Lo que ellos dicen que no funciona. Bueno, y déjeme detenerme un poquitito acá, porque esto es muy importante, que es el fundamento del evangelio. O sea, cuando alguien dice que está fundamentado en Cristo Jesús, y escúcheme bien ahora, es porque esa persona conoce al Cristo crucificado. Yo sé lo que dice, yo sé lo que usted me va a decir, pero el Cristo crucificado es el del crucifijo. No olvídese del crucifijo, si puede. Y si no puede, vamos a tener que orar por usted porque hay algo que anda mal. ¿Sí? Hay algo que anda mal. O sea, el Cristo que está en la cruz, ¿sí? Recuerden ustedes lo siguiente. Cristo, el Señor, nace en Belén. Se desarrolla toda su vida natural, su vida de familia, se desarrolla su ministerio poderoso. Recuerden, el Jesús histórico, esto se llama el Jesús histórico. O sea, donde Jesús, yo puedo verlo, puedo saber dónde nació, puedo saber quiénes fueron sus padres, puedo saber cómo vivió, puedo saber dónde se movió, puedo saber que anduvo en barco, puedo saber que anduvo sobre el mar. Todo eso es el Jesús histórico. Ahora hay un Jesús que está en la cruz. Cuando Jesús es crucificado, es el hecho más trascendente de todos los acontecimientos. Él en la cruz es más poderoso que caminando sobre el mar. Lo repito,
Él en la cruz es más poderoso que caminando sobre el mar. No es la resurrección de Cristo la que nos salva, y no es que no hace nada. En otra ocasión el apóstol también nos va a explicar esto de la resurrección de Cristo. Pero lo que hace, lo que es poderoso en nosotros, no es que caminó sobre el mar, no es que sanó a los leprosos, sino que murió en la cruz. Estando crucificado, Él es más poderoso que caminando sobre las aguas. Estando en la cruz, Él es más poderoso que sanando a los ciegos. ¿Me entiende? O sea, hay más poder en la cruz. Entonces nosotros de pronto nos hemos olvidado del fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La cruz, el crucificado, el Cristo crucificado. ¿Qué ha hecho, qué hace el Cristo crucificado? Primero que todo tiene que ver con el Cordero de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que Juan el Bautista decía esto? Decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ahora, recuerden ustedes Génesis capítulo 3, cuando entra el pecado, cuando el hombre peca contra Dios, entra el pecado en la raza humana, en el ser humano entra el pecado. ¿Y qué produce el pecado? ¿Qué produce el pecado? Todos los efectos que nosotros sabemos que produce el pecado. Lo aleja a la persona de Dios, le produce mala conciencia, la conciencia de lo que decíamos hoy en la oración, acusación, sentirnos avergonzados, sentirnos que no podemos, sentirnos que no vamos a superar las cosas, sentirnos enfermos, sentirnos alejados de Dios, sentirnos enemigos de Dios, vivir como enemigos de Dios. Todo eso es el pecado. Sentir que tu casa, que tu familia no se puede ordenar, eso es el pecado. Hay gente que dice: ¿me va a salvar Dios de qué? ¿De qué me salva Dios? Bueno, te salva de estos efectos, del pecado, del dominio de Satanás, de la brujería, de la hechicería. No por la brujería, porque hay gente que piensa que nosotros echamos fuera a los demonios porque tenemos una cosa especial, no sé dónde, en la mano, o no sé, o porque somos más poderosos. No, ¿sabe usted por qué echamos fuera a los demonios? Por algo muy sencillo, porque los demonios trabajan a través del poder del pecado. Cuando el pecado es quitado, el poder del diablo es quitado. Así que es muy importante, no es simplemente: pastor, óreme que me va a quitar la brujería, o que me van a echar los demonios, o que nada más. No, quitemos el pecado, ¿me entiende? Quitemos el pecado, traigamos la cruz, traigamos a Cristo a las personas, y usted se va a dar cuenta que cuando la persona se convierte, se arrepiente, y el Cordero de Dios perdona sus pecados. Porque esto es lo más curioso, y quiero quedarme un poco acá, y no lo voy a explicar tanto bíblicamente, porque creo que si lo explicamos bíblicamente no se entiende a veces, ¿sí? Lo voy a explicar de forma más humana, más natural, ¿sí? Cuando una persona ve a Cristo en la cruz, cuando una persona ve a Cristo en la cruz, y déjeme recordarle esto: en la cruz ya Él ha sido castigado, Él ha sido azotado, le ha sido colocada una corona de espina, y la corona de espina, el efecto que tenía era que se le clavaba en la sien y le derramaba sangre. Le habían dado latigazos, puñetazos, o sea, trompadas, ¿no? Y le habían dicho: dinos, profetiza, ¿quién te pegó? ¿Se acuerdan de esa escena? Cuando Él va a la cruz, recuerde lo que le estoy diciendo, Él va herido, adolorido, va como una persona castigada, sancionada. Cuando Él lo crucifican, recuerden ustedes esto, Él ya está extenuado, está cansado. Ahora, eso que usted ve en la cruz, cuando a Él lo crucifican, ese es el que tiene poder para sanarte.
ese es el que tiene poder para sanarte. Ese es el que tiene poder para liberarte. El Cristo mismo decía: si alguno no come mi cuerpo y bebe mi sangre. ¿Se acuerdan de ese buen pasaje? Eso es lo que Cristo estaba haciendo en la cruz. ¿Qué estaba haciendo en la cruz Él? Estaba rompiendo con el poder del pecado, con el poder del odio, con el poder del resentimiento, con el poder de la destrucción de la familia, con el poder de la enfermedad. Estaba rompiéndolo, pero antes de romperlo se estaba rompiendo Él. Entonces yo necesito a ese Cristo. El fundamento de mi salvación no es el cielo, no es un Cristo radiante, no es un Cristo todo refulgente, blanco, no es un Cristo sentado en un trono con un rostro resplandeciente. Es un Cristo herido, que parece derrotado. Hasta yo lo quisiera ayudar cuando lo veo así, pero no es Él el que necesita ayuda, soy yo. Y cuando yo lo veo a Él, mi sensación es: ¿quién te ayudaría? Yo te ayudaría, pero nadie lo puede ayudar, porque soy yo el que necesito ayuda, y la necesito del crucificado. ¿Me sigue? Por eso esta mañana usted tiene que revisar su corazón y decirle: Señor, ¿cuándo yo te vi herido? ¿Cuándo yo me sentí atraído por la cruz? ¿Cuándo me sentí atraído por tu dolor? ¿Cuándo me sentí atraído porque yo necesitaba el perdón de mis pecados de un hombre crucificado? Yo me acuerdo que a los 13 años, en un campamento, curiosamente, en un campamento, mis padres eran cristianos y, como dicen algunos, yo nací en cuna cristiana, ¿no? Y mis padres estaban ahí esa noche, cristianos, pero nosotros estábamos en un campamento que no era nada que ver con lo que el mismo cristianismo parecía. Pero el pastor predicó sobre la cruz. Y cuando yo empecé a entender el tema de la cruz, yo me di cuenta de algo: que yo nunca había recibido el perdón de mis pecados. Nunca. Usted no puede empezar por el Espíritu Santo. ¿Me entiende lo que le digo? Usted no puede empezar por la revelación. Usted tiene que empezar por la cruz. ¿Me entiende lo que le digo? Porque la cruz es la que me salva. Pero ¿qué pasa cuando a alguien no le han sido perdonados los pecados? No tiene energía, no tiene fuerza, no ha empezado donde tenía que empezar. Lamentablemente, muchos cristianos empiezan por la unción. Perdóneme que le diga esto, ¿sí? Y si los pastores alguna vez, como estamos transmitiendo para internet y va a aparecer en YouTube, lo aclaro. No quiero ofenderlos, pero quiero decirles la verdad. O sea, los cristianos tienen que empezar por la cruz. No deben empezar por la unción. Cuando el apóstol Pedro les predicó a Cristo, ¿se acuerdan a los judíos? ¿Qué les dijo a los judíos? Ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes crucificaron a Él. Y ustedes necesitan de Él el perdón de los pecados. Y si ustedes se arrepienten y se convierten y se bautizan en el nombre de Jesucristo, serán salvos y recibirán. Después van a recibir, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. ¿Me siguen o no? ¿Estamos bien? Primero, la cruz. Esta mañana, lo que a mí me interesa es que usted esta mañana se pregunte usted mismo: ¿hay cruz en mi vida? ¿Conozco el perdón de mis pecados por el Cristo que está crucificado?
El apóstol Pablo lo expresó acá mismo cuando dice, en el capítulo 1, versículo 30, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Básicamente el Cordero de Dios, ¿sí?, hace todas estas tareas. Él ha sido hecho por nosotros redención, santificación, justificación y sabiduría. Hay tres cosas que están hechas ahí en la cruz. Tres cosas que están hechas en la cruz. La primera es la redención, la segunda la santificación y la tercera la justificación, que está hecha acá, ¿sí?, en el orden que está acá. En realidad, las tres cosas están hechas en la sangre de Jesucristo. Las tres cosas están hechas en la sangre de Jesucristo. O sea, que es muy importante entonces para mi vida que yo entienda que la primera cosa que yo tengo que hacer en mi vida es venirme a la cruz de Jesucristo. Sabiduría también implica que en la cruz está o ha comenzado a hacerse la sabiduría. O sea, después que la persona es justificada, santificada, redimida, ¿qué le va a ocurrir a la persona? Entra en la sabiduría de Dios. Entra en una manera de vivir distinta y empieza a vivir una vida de sabiduría. Yo veo, discúlpeme, no, la mayoría de nosotros los cristianos a veces, no, todos nosotros los cristianos, en vez de vivir en la sabiduría de Dios, vivimos en la tontera del mundo. ¿Vieron ustedes, no? Porque vamos a decir, o sea, nunca les ha pasado eso. En vez de vivir en la sabiduría de Dios, ¿qué vivimos? Las tonterías del mundo, ¿sí? Y es como que para nosotros es más atractivo y más lindo vivir en eso. El libro de Proverbios se va a transformar entonces en un libro que habla de Cristo. Cuando ustedes leen Proverbios, y yo los desafío a leer Proverbios y después lean Mateo, y después de Mateo lean Proverbios, se van a dar cuenta que Proverbios es Cristo Jesús. Cuando lo lean así, se van a dar cuenta que los Proverbios es Cristo Jesús. O sea, la sabiduría es Cristo Jesús, ¿sí? Pero la primera cosa que yo tengo que enfrentarme es con el perdón de mis pecados, el lavamiento. Y para eso el apóstol Pablo dice lo siguiente: y estuve entre vosotros. ¿Cómo estuve entre vosotros? Con debilidad, ¿no? Debilidad y mucho temblor. ¿Cómo estuve con debilidad? La palabra debilidad, ¿sí?, va a ser la palabra que es asceneía, que se traduce por enfermedad. Estuve como enfermo entre ustedes. A mí me llama mucho la atención cómo él habla eso. Estuve como enfermo entre ustedes. Y estuve con mucho temor. Y la palabra temor se va a traducir de un término que se dice phobos. Fíjense ustedes. Asceneía. Pablo estaba fóbico. Estaba enfermo, estaba fóbico y temblaba. Y temblor significa justamente que temblaba. O sea, tenía tanto... ¿Vieron ustedes en Hechos, en capítulo 18, cuando Pablo empieza a predicar en Corinto y se empieza a quedar? El Señor le da una visión a Pablo. Y en la visión le dice: Pablo, no temas. ¿Usted por qué cree que Dios tuvo que aparecerle a Pablo? Porque el otro ya se la quería picar. Pablo ya tenía la idea de irse. Ya quería irse y el Señor tuvo que aparecerle a Pablo y le dijo: Pablo, no temas, predica, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Vieron ustedes o no? Que entonces, ¿tenía temor o no? Tenía temor. Había un temor que inexplicable. Se sentía como enfermo. Se sentía una persona, como dice acá, con temblores. Le agarraba temblor. ¿Por qué?
Porque venía de la experiencia de Atenas, y Atenas era muy parecido a Corinto, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo tenía como esta cosa de le agarraban un poco de temblor. Cuando uno dice me pongo colorado, me da vergüenza, no sé cómo expresarme. Pero ahí, ¿qué es lo que hizo el Pablo? Predicó al Cristo crucificado. Entonces la primera cosa que nosotros necesitamos para entender al Cristo crucificado es algo que se llama temor de Dios. Escúcheme bien la palabra esta, temor de Dios. Hay hermanos que no tienen temor de Dios. Como yo no tengo temor de Dios, ¿qué es lo que no puedo ver? No puedo percibir al Cristo crucificado, porque no tengo temor. Me da lo mismo. ¿Me entiendes? Soy desafiante. ¿Sí? No hay temor de Dios en mi corazón. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjense ustedes, dos cosas dice acá. ¿Qué demostró él? Espíritu y poder. El poder se refiere a milagros, a señales, a respuestas de Dios, ¿sí? Y demostración de espíritu, uno dice, ¿de qué se tratará la demostración de espíritu? ¿Se refería a qué cosa? A la revelación, a la sabiduría, al discernimiento. Son todas cosas que él va a mencionar más adelante, que son cosas que hacen la tarea ministerial y que hacen que las personas puedan crecer y desarrollarse. Por lo tanto, el apóstol lo que hace es, para que no lo miren a él, fíjense ustedes. O sea, que cuando él hablaba, tenía una voz rara. Estaba como enfermo. Yo no sé cómo sería. La verdad no me lo imagino, pero no me lo imagino bíblicamente, pero me lo imagino humanamente. No, medio enfermo estaría así, ¿no? Enfermo, así como un... ¿Vieron ustedes? ¿Se acuerdan de David cuando se hizo el loco? Bueno, tenía estas cosas, tenía Pablo también. Yo creo que así aparecía como enfermo, así como protegido así. Y de pronto, este hombre medio enfermo y tembloroso así, temblaba así, ¿ah? Y venía uno y estaba enfermo y él se acercaba así, ¿no? Y medio enfermo y decía, ¿ah? Y se levantaba y se sanaba y la gente decía, ¿qué locura es esta? Y él decía, es que el crucificado. ¿Entiende lo que le digo, no? Por supuesto, nosotros no vamos a predicar así porque nosotros cada vez queremos más pinta, más bien peinado, más cortado el pelo, mejores olores, ¿no? Y este otro hablaba como un loco, pero en la locura que hablaba, Cristo era glorificado. Por eso esta mañana, ¿sabe por qué no nos funciona el Evangelio? Yo le voy a decir por qué no nos funciona el Evangelio. Porque no estamos locos. Claro, por eso no le funciona. Usted dice, a ver, los hermanos, discúlpenme los hermanos, le voy a decir unas cuantas cosas que tienen que ver con nuestra realidad. Los hermanos piden oración. Y no estoy en contra de pedir oración. Hermanos, oren por mí. Yo leo, oren por mí. Amén, oramos por usted. Yo digo, ¿cuándo los hermanos se van a enloquecer? ¿Cuándo se van a enloquecer? ¿Qué es enloquecerse? Es ir a la casa de otro hermano. Hermano, estoy desesperado, me pasan cosas. No, todos somos... Oren por mí, por favor. ¿Ah? Oren por mí, todos. ¿Entiende o no? ¿Entiende? Estamos todos cuerdos. ¿Para qué necesitamos sanidad? Si cuando hablamos de los problemas, ¿y qué problemas decís por ahí? Alguien se está portando mal, pero todo está bajo control. O sea, al final de cuentas, no hay nadie loco. No sé si nadie está desesperado, nadie quiere algo. En realidad parece que estamos todos controlados. Entonces Dios mira y dice, esta gente son como los corintios, todos medio gobernados ellos mismos. ¿Me siguen lo que les digo, no? ¿Cuándo vamos a enloquecer?
No sé si me entiende. ¿Cuándo vamos a entender que esto no se trata de lo mundanal, de la sabiduría humana? No se trata de aparecer más cuerdo, sino se trata de derramar el corazón. Se trata de empezar a decir, Dios mío, si tú no me ayudas, ¿sí? Si tú no me ayudas, tírese, despréndase, tírese en el piso, tírese en el barro, diga, Dios, si tú no me oyes, me voy a meter al barro. Y voy a ir en el medio del barro y me voy a meter delante de todos los vecinos y voy a gritar como un loco porque yo te necesito. Hemos perdido el clamor. Todos queremos que sea acuerdo. Pastor, yo quiero hablar con usted una cosa. Y que nadie se entere. ¿Cómo es eso? Vaya usted a decirle a Jesús que nadie se entere. Jesús se derramaba para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Polvo por todos lados. ¿Entiende? El evangelio. Yo quiero el evangelio. Si ustedes no quieren el evangelio, yo estoy dispuesto a irme. Yo quiero ser el loco que Dios le responde. No sé si me entiende. No sé cuál es el precio que usted ha pagado, pero yo quiero ser el loco que Dios le responde. No quiero ser cuerdo para usted y para el mundo. No quiero ser un cuerdo que todo el mundo le diga muy bien y que todos digan, qué ordenadito, qué orden que tiene usted, pastor, y está todo correcto, está todo en el lugar donde tiene que estar. ¡Qué lindo! Así nos gusta la gente. Yo no quiero eso. Yo quiero que Dios oiga la oración. ¿Me entiende lo que le digo? ¿No? Es como que tenemos que cambiar. Hay algo que cambiar en nosotros. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Vieron? La semana pasada hablamos de la sabiduría de los hombres. No esté fundada en la sabiduría de los hombres. Yo no sé usted, pero qué molesto que es cuando uno es mundano y anda en la mundanalidad y alguien le dice, hermano, venga para acá. Y usted dice, ¿para qué? ¿No? ¿Usted ha andado mundano o no? Y alguien le dice, venga para acá, hermano, vamos a orar. No quiero. No importa, usted necesita oración. Usted dice, ¿qué sabe este desgraciado que tengo necesitado yo? Sí, ¿qué le importa? ¿Qué se mete? Pero esos son los locos. Son los locos que necesitamos. Necesitamos, hermanos, usted esta mañana detecte entre nosotros los hermanos que necesitan y que no quieren oración y que están dispuestos a irse cuando cerremos los ojos. Porque ellos saben que les va a tocar, que este es su día. Saben que les va a tocar, saben que este es su día y que Dios los quiere tocar y los quiere cambiar y transformar. Pero ellos no quieren, pero Dios sí quiere, porque este es su día. Yo creo que es el tiempo donde la iglesia tiene que empezar a entender la cruz. La cruz es una vergüenza terrible. Yo no sé el aroma que habría en la cruz, pero le aseguro algo, era aroma de sangre. Yo no sé si usted ha olido sangre. En el hospital había un olor, no de hospital ahí, había olor de sangre. Pero esa sangre es la que te cura. Yo lo entiendo a usted, yo entiendo a los hermanos cuando dicen, y sí, pastor, pero yo no aguantaba más y me tuve que ir a mi casa, estaba en el culto y me tuve que ir a mi casa, y yo lo entiendo, pero hermano, ¿por qué no enloquece de una vez? ¡Paren el culto! ¡Necesito sanidad! No, porque ¿cómo vamos a interrumpir? No sé si me entiende. ¿Cómo vamos a interrumpir el culto? ¿Me entiendes? O sea, el culto no se interrumpe. ¿Cómo que no? A Jesús la gente lo interrumpía y Jesús se daba vuelta y detenía la marcha y decía, ¿y usted qué quiere? ¿Qué necesita? Pero nosotros estamos tan institucionalizados. Y mire que ya tenemos 17 años de iglesia y juntos encima no nos habremos enfermado entre nosotros mismos. No nos hemos contagiado el virus. Yo creo que esta mañana tiene que despertarse algo. Tenemos que salirnos de todo esto.
Esto es esquemático. Y tenemos que decir, Señor, queremos empezar por la cruz. Sana mis heridas. Mis heridas son profundas. Hablamos de la sabiduría. La sabiduría es para los que aman al Señor. Y los que aman al Señor son los que pasaron por la cruz. Los que aman al Señor son los que pasaron por la cruz. Tengo mucho más que predicarles, pero creo que esta mañana no voy a predicar más. Usted tiene que pasar por la cruz. Y esta mañana tenemos que tener una libertad. Acá el pastor Diego oraba y decía eso. Una libertad. La cruz. La administración no es importante. La cruz es importante. Yo sé lo que nosotros decimos. La administración es importante, incluso más, pero no es importante. Usted tiene que pasar por esa cruz. Perdonarle los pecados del Señor. Perdonar todos tus errores, tus fracasos. Porque esa es la manera como empiezas. Ahí es donde empiezas. Póngase de pie. Vamos a tener este tiempo. Señor, esta mañana, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por esta preciosa palabra. A mí me gusta, Señor, la cruz. Señor, hay muchas cosas que nos asustan, pero fue en la cruz. Todo tu cuerpo herido, llagado, molido, y los maleantes al lado tuyo, que uno de ellos se burlaba, pero el otro te creyó, Señor. Y crucificado lo salvaste. Así sálvanos esta mañana. Sálvanos. Sálvanos, Señor, esta mañana. Sálvanos esta mañana. Sálvanos esta mañana, Señor. Esta mañana, esto es suyo. Esto es lo suyo. Esto es lo que le pertenece. La cruz le pertenece. El crucificado, el que fue herido. Y usted vino esta mañana aquí con todos tus problemas económicos, financieros, familia, casa, hijos, esposo, esposa. Viniste con todos los problemas. Viniste con los problemas del trabajo, viniste con los límites, viniste lleno de odio, viniste lleno de amargura, viniste lleno de resentimiento y te pensabas ir a tu casa así. Pero esta mañana el Señor es el que te está llamando a enfrentarte con la cruz, con el perdón que hay en la cruz. Y eso depende de lo que tú esta mañana has experimentado, has vivido. ¿Cuántos hermanos que han flaqueado, que han caído, y tú esta mañana necesitas la cruz? Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tienes que hacer.
Si no, esta mañana no enloqueces, si no dices, si no, tu vida va a seguir igual. No soy yo el que te salva, no somos nosotros, no es la oración que yo hago, es Cristo. Es su cuerpo, es su sangre. Señor, la redención, cuando tú nos compras y pagas ese precio para que ya no vivamos igual, tu justicia aplicada a nuestro corazón para que ya no tengamos que vivir en la culpa y en la acusación, la santificación por la sangre, para que ya el dominio del pecado no esté sobre nosotros. Pero esta mañana, ¿cuántos aquí, Señor, aquí en internet están siendo dominados, gobernados, atraídos? Sus cadenas son mayores y están aquí esta mañana, pero dicen: no, por favor, Dios, yo no quiero pasar vergüenza, no quiero que nadie diga nada de mí. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ayúdanos. Espíritu Santo, redargúyenos, ayúdanos para volver, para que esta mañana haya salvación en medio de este lugar. Haya salvación. Haya salvación en medio de este lugar. Haya salvación. Haya salvación. Haya perdón de pecados. Se terminen los rencores y los odios. Se termine la envidia, los celos. Se termine la competencia. Señor, se termine el afán y la ansiedad. Te necesitamos en la cruz, Señor. Intercede delante del Señor y arrímate a Él. No te vayas de aquí igual. No te vayas con la misma carga, no te vayas con el mismo peso. No te vayas enfermo. No te vayas enfermo. No te vayas enfermo. Porque el próximo domingo vas a enfermar más. Y el otro domingo vas a enfermar más. No te vayas enfermo hoy. Señor, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Señor, ya es el tiempo. Señor, ya es la hora. Los tiempos se aceleran. Los tiempos se desatan. Se abren. Una y otra vez los sellos han sido abiertos una y otra vez. Caminamos
a los tiempos, al cumplimiento de los tiempos. Y todavía no hemos sido salvos. Salva, Señor. Salva, Señor. Salva. Esta mañana sé salvo, esta mañana sé salvo, sé sanado, sé limpiado, sé liberado, sean rotas tus cadenas por el Cristo que muere en la cruz, su muerte, su cuerpo llagado, herido. Sí, Señor. Sí, Señor. Arrímate a Él, arrímate esta mañana. Arrímate a Él esta mañana. Por el precio tú pagas, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, oh Dios.
Aleluya. Señor, este es tu pueblo, esta es tu gente. Son tuyos, Señor, te pertenecen. Son ovejas de tu prado. Esta mañana, Señor, a través del Espíritu Santo, tú reconcilias, tú tomas a personas que estaban perdidas, se han oscurecido en las tinieblas más profundas, pero esta mañana tú perdonas, tú sanas, tú rompes sus cadenas, porque el pecado ya no está, porque tú eres el que perdona los pecados y lo haces basado en la sangre, en el cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias. Te adoramos, Señor. Esta mañana, Señor, nos humillamos ante Él. Acá hay muchas personas necesitadas. Hermanos amados, ustedes corran a Cristo. Corran a la cruz. Urgente, corran a la cruz. En este tiempo no dejen pasarlo. No se vayan a su casa sin haber encontrado el camino a la cruz. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.